Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura española de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Quien les habla, como siempre, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿Qué cambios se han producido en España en los últimos años? Menciona algunos. ¿De qué manera la literatura puede influir en el pensamiento del pueblo? Reflexiona y argumenta. Observa las siguientes imágenes. La primera tiene relación con los tres músicos de España de Pablo Picasso. La segunda tiene relación con la proclamación de Felipe III, rey de España, el 19 de junio del 2014. Y la tercera imagen tiene relación con el atentado ocurrido en Madrid en 2014 por un grupo islamista. Construye tus aprendizajes. ¿Crees que los conflictos sociales influyeron en la literatura española de las últimas décadas? Fundamenta tu respuesta en forma oral. ¿Qué temas predominan en la literatura española actual? Infiere y nombra algunos. ¿En qué marco o contexto histórico-cultural se da esta literatura? Se da en medio del fin de la Guerra Civil Española en 1939, en medio de la dictadura del general Francisco Franco y de la crisis política, económica y cultural, en medio del exilio de muchos intelectuales a causa de la censura, asimismo de la intransigencia y aislamiento internacional de los intelectuales. Se da la muerte de Francisco Franco en 1975 y asunción al poder de Juan Carlos I. De igual forma, el restablecimiento de la monarquía parlamentaria y las nuevas elecciones, la reincorporación de España a la política internacional, el desarrollo económico, social y cultural de España, el atentado en Madrid el 11 de marzo de 2014 por un grupo islamista. La lírica contemporánea española de la década del 40, una poesía arraigada principalmente al dominio de la técnica encaminada a volver al modelo clásico y tradicional. Tuvo como principales representantes a Dámaso Alonso, quien fue el creador, Luis Rosales, y los temas principales fueron la angustia histórica causada por supuesto por la guerra, la angustia existencial que tenía vinculación a la ausencia de Dios, la soledad y la muerte, el amor, la muerte y la tierra. Fue la poesía con mayor contenido humano y social. En la década del 50 fue una poesía netamente social. ¿Por qué? Porque estuvo comprometida básicamente con los problemas del mundo, en especial de España, con un lenguaje claro y un tono coloquial. Entre los representantes principales destacan, por supuesto, José Hierro, Gabriel Celaya y Blas Otero. Los temas fundamentales en esta poesía social fueron la injusticia social, la alienación, el trabajo, la libertad y un mundo mejor. Pasamos a la poesía de la década del 60, que fue una poesía básicamente de experiencia personal. Entre las características principales de esta poesía destaca el rechazo de la visión de la literatura como instrumento, la búsqueda de una mejor elaboración del lenguaje poético,
Entre los representantes más importantes de esta poesía tenemos a Ángel González, José Agustín Goytisolo. Entre los temas más importantes destaca, por supuesto, la reflexión sobre el paso del tiempo, el amor, el erotismo y la amistad. La poesía actual tiene las principales características. La intención o la poesía actual es difícil de clasificar. Sin embargo, entre sus características principales podemos mencionar la intención realista, la rehumanización, el temporalismo, la intensificación de lo meditativo y, por supuesto, la temática libre. Luego pasamos a la narrativa de la posguerra. La narrativa de los años 50 fue una narrativa que manifestó un realismo social que en primer momento reflejó las consecuencias de la guerra. Tuvo como principales representantes al gran Camilo Cela y su obra maestra La Colmena. También podemos mencionar a Luis Romero y su obra La Noria. En los años 60, la narrativa de la posguerra dio fin al tema de la posguerra para expresar nuevas problemáticas económicas, sociales y políticas, así como experimentos narrativos. Entre los representantes más destacables durante esta narrativa podemos mencionar a Juan Goytisolo, Juan Benet y Juan Marcet. La narrativa de la posguerra de los 70 fue una narrativa donde proliferan novelas y relatos de difícil clasificación por sus variados temas y estilo. Tiene tipos de novela como la novela negra o policial, la novela histórica, la novela culturalista, la novela intimista y la novela experimental. Pasamos ahora al teatro de los años 40, 50, 60 y 70 hasta la actualidad. En los años 40 podemos evidenciar que los temas son burgueses y su objetivo es silenciar la situación española de la época. En los años 50, el teatro tuvo como principal objetivo la denuncia y protesta y hacía un llamado al teatro realista. También en los años 60 pudimos evidenciar un teatro básicamente experimental que rompía con lo cotidiano y tradicional y estaba más vinculado o más orientado a lo instintivo. En los años 70 hasta la actualidad podemos observar que el teatro tuvo un carácter básicamente absurdo. Se da el teatro absurdo, donde busca el espectáculo. Tenemos también el teatro independiente y disminuye la presencia del autor tradicional. Abarca el teatro de la calle, alejado de los escenarios. Entre las principales características podemos ver que el teatro de esta época cultiva el teatro humorístico, la comedia burguesa, el teatro de testimonio y el de protesta, la independencia económica, el rechazo de la comercialización, la discriminación entre el teatro del espectáculo y el teatro del texto o el lenguaje del teatro popular, el cual suele representarse en colegios mayores, en aulas universitarias, entre otros. De más está decirles, muchas gracias por su atención. Como siempre, es un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con él o con los aprendizajes. Quien les habló, como siempre, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.